Para los jesuitas, los pueblos conquistados se convirtieron en campos de experimentación de las teorías en boga como el humanismo y la utopía de Tomás Moro, que pretendían ser el sustento para la creación de una sociedad ideal. Paralelamente, comenzó a establecerse la enseñanza privada para españoles y mestizos. En el Seminario Conciliar de Puebla, preceptores laicos impartían cátedras para quienes iban a dedicarse a la docencia. En 1601, el virrey don Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, promulgó las primeras ordenanzas para reglamentar la instrucción particular, la educación primaria y la capacitación de los maestros. La preparación de las mujeres estaba confinada al entorno familiar, aunque también había grupos de ancianas conocidas como amigas que enseñaban a sus alumnas nociones elementales de religión, lectura y labores manuales, pero no podía considerarse una educación formal. Las opciones para las niñas que habían salido ya de la amiga podrían ser ir a un colegio o un convento. ¿Pero para cuántas? Poquísimas, poquísimas. En primer lugar, los colegios no eran centros de enseñanza. Los colegios eran como asilos de beneficencia, recogimientos donde las niñas pobres huérfanas podían estar protegidas de los peligros del mundo. Esto era algo que les preocupaba mucho. Encomenderos y terratenientes aportaron recursos para fundar o sostener colegios femeninos para niñas en la capital del virreinato, Puebla, Querétaro y otras ciudades. Ejemplos notables fueron el Colegio de la Caridad y el de San Miguel de Belén. El Colegio de la Caridad es de muy antigua fundación, mediados del siglo XVI. Se pensó primero para niñas mestizas, pero muy pronto, en 1548, se convirtió en colegio exclusivo para niñas españolas de limpio linaje, huérfanas. Naturalmente, esto se acreditaba de algún modo, pero el hecho es que eran niñas distinguidas, eran niñas de buena familia, que por lo tanto aprendían las habilidades, las gracias propias de una niña que iba a tener una vida cortesana. Aprendían a coser, bordar, cantar, bailar. Y tenemos noticia de que en una ocasión compraron cierto número de catecismo. Hay que tener en cuenta que el catecismo, el librito del catecismo de la doctrina cristiana, tenía el alfabeto y las tablas de multiplicar. La mayor parte de las internas del Colegio de San Miguel de Belén eran mestizas, mulatas, mujeres adultas, jóvenes, solteras, viudas, casadas. De cualquier manera eran recibidas como una obra de caridad, de tal manera que en determinado espacio había varias mujeres obedientes a una que era la primera de vivienda. Era también la que les enseñaba aquello que podía enseñarles, que generalmente no era mucho. A finales del siglo XVII se expidieron cédulas reales para la creación de escuelas de primeras letras. Allí los niños indígenas aprendían a leer y escribir en castellano, además de nociones de aritmética. Muchas de esas escuelas estaban instaladas en las casas parroquiales, aunque en algunos pueblos de indios había oposición a la enseñanza obligatoria del castellano. Es también una orden a los obispos de la Nueva España, que ellos deben mandar en sus obispados que se establezcan en cada parroquia una escuela de primeras letras. Sabemos que la mayoría de las parroquias en el campo son de población indígena, entonces está mandando que los sacerdotes deben pagar al maestro o los padres de familia deben pagar al maestro. Y el tercer método para pagar es que las cajas de comunidad de los pueblos de indios deben pagar al maestro.